Hola, buenos días a todos. Hoy día vamos a desarrollar el tópico de arbitrajes de tasas de interés con inversión en el mercado de dinero, mercado money market. Entonces, vamos a partir con una idea sencilla. Busquemos oportunidades en el mercado de tasas de interés, financiándonos en un país con una tasa baja y eh, invirtiendo en un país donde las tasas estén elevadas. Entonces, podríamos elegir en esa línea, podemos ver un poco las tasas que están bajas todavía en Estados Unidos, a pesar de las dos subidas de tasa recientes, tanto en diciembre de 2015 como en diciembre del 2016, y que obviamente se espera que sigan subiendo, pero básicamente sigue estando a nivel excepcionalmente bajo. Entonces yo puedo decir aquí, consultar la tasa de fondos federales, que lo hago a través de la opción FDTR Index, y obviamente vemos que la tasa aquí se encuentra en 0,75. Y obviamente yo puedo hacer con el comando GP, puedo hacer un gráfico lineal, ¿cierto? Y con ese gráfico lineal yo estoy viendo aquí las subidas de tasa que se han dado recientemente. Puedo hacer un horizonte de 5 años marcando aquí el chart, o ponemos aquí un poquito más de serie, vamos a poner digamos 2000 a secas, ¿cierto? 2000, a ver, marcamos aquí. Vemos la senda de tasas de la Reserva Federal, y obviamente vemos que la tasa se ha mantenido casi sin movimientos en alrededor de 0,25. Y obviamente yo podría decir, si tomo financiamiento en Estados Unidos, podría estar pensando en invertir en una economía donde las tasas sean mayores. Entonces voy a poner exactamente, vamos a buscar otra geografía donde las tasas estén en un nivel mayor. Y teniendo efectivamente, como habíamos comentado, a un país con una tasa baja, que es los Estados Unidos para este ejemplo, podríamos buscar, como habíamos dicho, un país con tasas más altas. Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí básicamente de para que se visualicen mejor. Le quitamos las grillas mayores y vamos a quitarle aquí, vamos a ponerle sólido al financiamiento. Vamos a ampliar el tamaño de la línea del gráfico para que se visualice mejor. Entonces ahí tenemos la tasa americana, que sería como la tasa de financiamiento. En verdad es la tasa del Banco Central americano. Y vamos a agregar la tasa de Brasil. Vamos a buscar acá la tasa de Brasil, la tasa Selic, ¿cierto? Vamos a quitar esta advertencia. Vamos a buscar la tasa Selic aquí. Y buscamos Selic Target Rate, la tasa de referencia del Banco Central de Brasil. Miren lo que acaba de ocurrir aquí. Tenemos que si bien la tasa de la Reserva Federal se encuentra en el eje derecho, la tasa del Banco Central de Brasil, la Selic, se encuentra en el eje izquierdo. Entonces vamos a uniformizar el eje. Lo hacemos a través de la opción Edit, Securities and Data. Y aquí vamos a poner en Axis, vamos a cambiar Right One, exactamente igual que la tasa de la Reserva Federal. Entonces también vamos a poner la tasa de Brasil en el mismo eje en el que se encuentra la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces ahí vemos efectivamente, vamos a cambiar un poquito el icono de Brasil. Le vamos a poner un color similar al de la bandera. Vamos a poner el mismo tamaño, 4, y ahora vamos a poder visualizar esto de mejor forma. Ahí está. Si ustedes se fijan, tenemos solamente un eje, ¿cierto? Todo el eje, tanto la medición de la tasa del Banco Central de Brasil como la tasa de los Estados Unidos se encuentran en el mismo eje, y podemos ver rápidamente qué es lo que está ocurriendo. Podemos ver que tenemos una suerte de constante, es decir, por largos periodos, tenemos casi 15 años, la tasa de Brasil ha sido consistentemente mayor a la tasa americana. Entonces, si podríamos decir que hay alguna lógica detrás, podríamos decir que la tasa de los Estados Unidos eh, tiene una inflación que aparentemente es menor que la inflación de Brasil, ¿cierto? Y lo que hace es exige menor esfuerzo
por parte de las autoridades monetarias, ¿cierto? Este es como una suerte de explicación pequeña desde el punto de vista de macro, ¿no? También podemos ver que el Banco Central americano inicia un ciclo de subidas de tasa y obviamente no se detiene. Y obviamente igual ante un ciclo, ante probablemente una disminución en las expectativas inflacionarias y una caída en la actividad económica, probablemente reduzca tasas y también se inicia un ciclo de recortes de tasa. Nosotros vamos a tener por parte de bancos centrales bajadas de tasa con subidas de tasa, bajadas, subidas de tasa, porque normalmente toma tiempo llegar a los niveles que el Banco Central o cada uno de los bancos centrales se siente cómodo. Entonces, lo que vamos a tener es una diferencia de tasas, porque probablemente tengamos tasas de inflación distintas o ciclos distintos, y este probablemente es el caso. Entonces, cabría la pregunta de que si sería bueno tomar financiamiento en Estados Unidos e invertir ese monto, poniéndolo en sencillo, tomar financiamiento en .75 acá en términos de dólares, tomarse un avión hacia Brasil, cualquier de los aeropuertos de Brasil, salir al aeropuerto, vender los dólares, si pedimos 1.000.000 a 0.75, canjear el $1.000.000 en Brasil y ponerlos en un depósito a plazo recibiendo una tasa de 13%. Ante lo cual uno puede decir, sí, pero el trade no está cerrado, ¿no? Es decir, la presión de arbitraje de tasa no está cerrada. ¿Por qué? Pues si tuviéramos tasa de dólares de financiamiento y tasa de dólar en Brasil, no tendríamos algo que se domina en el mercado como riesgo de tipo de cambio, ¿no? Pero, como tenemos una moneda de fondeo distinta a una moneda de inversión, sí tenemos presente un riesgo cambiario. Entonces, ustedes me dirán, ante una ausencia de expectativas de devaluación en un país, yo podría decir que si el tipo de cambio va a estar flat en Brasil, yo podría tener una tasa convertida a dólares alrededor de 13%. Y si la tasa es 0.75, yo sé que en términos de dólar, como el tipo de cambio va a estar estable, yo podría tener un rendimiento anual en el orden del 12, un cuarto, haciendo la operación de arbitraje. Pero como no tenemos certidumbre de qué es lo que va a suceder con el tipo de cambio, hacemos estas operaciones no es que sean un trade completamente seguro, o lo que podríamos hacer es evaluar estas estrategias en el marco de operaciones y de pactar adicionalmente operaciones de cobertura de riesgo de tipo de cambio y investigar si es que nos queda un rendimiento libre de riesgo desde el punto de vista de riesgo de money market, siempre va a existir, pero libre de riesgo por lo menos de tipo de cambio. Entonces, esta es un poco la introducción de lo que estaríamos viendo. Y otra forma de ver este análisis es pensando en si es que yo tomo financiamiento en Estados Unidos y tengo un rendimiento de 13% en Brasil, y yo espero que en los próximos que en los próximos meses el real se vaya a depreciar, es decir, el dólar se va a fortalecer. Pero probablemente no creo que se vaya a fortalecer más allá, en un horizonte de 3 meses, digamos, pues no sé, digamos 5%. Entonces yo puedo decir que en el campo de 3 meses ese 5% le voy a restar al rendimiento que tengan estas tasas, diferencia de tasas. Ahora, vale en cuenta que el rendimiento que tenemos en el caso de arbitraje, esa tasa de 13% con la tasa de costo de 0.75 en dólares, se va a presentar a lo largo de un año. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que aquí voy a tener una rentabilidad del 12.25, ¿cierto? En términos de dólares, pero en un año, ¿cierto? Entonces, si han pasado 6 meses, yo probablemente esté pensando más en un rendimiento de 6.125, por ejemplo. Entonces, yo podría esperar que este trade podría soportar una devaluación de
6%, 6 o 6.125% en la mitad de año. Y eso es bastante indicativo, ¿no? Entonces, o lo que es otro, yo podría esperar, digamos, a grosso modo, que este trade de recibir tasa en 13% en Brasil y financiarte a 0.75 en Estados Unidos podría absorber en los próximos una depreciación del real del orden del 3%. Es decir, los intereses generados por esta operación pueden sin problemas afrontar las pérdidas de una devaluación del real del 3%. Entonces, si el real no se deprecia más allá del 3%, yo sigo teniendo una rentabilidad por el carry, la mayor tasa de inversión respecto a la tasa de financiamiento, y esto es algo que uno siempre debe tener o debe hacer los cálculos. Entonces, ya tenemos la intuición. Nosotros podemos poner otro país más. Y podemos poner, por ejemplo, podemos poner un país más como Colombia, ¿cierto? Podemos agregar lo vamos a agregar aquí Colombia. Vamos a poner la tasa de referencia en Colombia. Cormin. A ver. Cormin, aquí está Colombia Minimum Repo Rate to be offered at daily auction. Está, utilizamos la tasa de Colombia y vemos que también la tasa de Colombia, interesante. Entonces, inclusive uno puede hacerlo vía la TAM, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, yo siento que las monedas se van a depreciar contra el dólar, entonces por lo tanto yo puedo tener más devaluación en Colombia, más devaluación en Brasil, más devaluación en Colombia, pero puedo pensar que dentro de los países una moneda que se ha depreciado ya mucho en el año puede ser Brasil. Y puedo pensar que no se va a depreciar más contra... O sea, de todas las monedas de la TAM, la que más se ha depreciado puede ser Brasil. Y Colombia es una moneda que se ha depreciado menos, ¿no?, comparativamente entre ellas. Entonces, yo lo que puedo pensar es que Brasil ya no se va a depreciar más contra Colombia, por lo tanto podría hacer un arbitraje entre ellas. Es decir, no obstante la tasa de Colombia es una tasa alta, yo encuentro que la tasa de Brasil siempre ha sido superior a la tasa de Colombia, por lo tanto, y además pienso que el real se ha depreciado más contra el dólar de lo que se han despreciado otras monedas de la región contra el dólar. Yo puedo pensar que el real brasileño se encuentra de alguna forma muy castigado o muy barato respecto a cualquier otra parte de la región. Por lo tanto, yo podría decir, podría recibir tasa en Brasil contra financiar tasa en Colombia, y podría estar apostando a estar largo BRL y corto peso colombiano. Entonces, si el peso colombiano se deprecia contra el real, eso me viene bien, me favorece, hace que mi deuda sea más barata y es una muy buena apuesta. Ahora, ese resultado que va a estar en reales, yo igual lo puedo convertir a dólar al final. Entonces, yo puedo hacer una estrategia de largo real contra corto dólar americano, o puedo ir largo real, corto peso colombiano. Entonces son básicamente dos estrategias que pueden funcionar también bien. Y esto es un poco la historia. Yo puedo evaluar este tipo de estrategias a través de otros comandos de Bloomberg. Por ejemplo, puedo usar la herramienta WCRS, que le suelen llamar Bloomberg World Currency Ranker. Es una opción bastante buena, donde lo primero que voy a tener es el rendimiento spot. Si ustedes ven aquí, me da el spot la variación de la moneda contra el dólar en el día, ¿no? Entonces, hoy día yo puedo decir que el yen se ha apreciado a 1.38 respecto al dólar. Tremendo rally del yen. Y puedo ver aquí las monedas que se han depreciado contra el dólar. Básicamente son algunas monedas que tienen poca negociación, pero parece que la gran cantidad de monedas se ha apreciado hoy día contra el dólar. Entonces puedo ver acá también G10, por ejemplo, como he leído las monedas de G10. El yen lidera la libra, ¿cierto? El euro también, apreciándose contra el dólar. Entonces, obviamente lo puedo ver en un horizonte de tiempo, puede haber
en year to date, en lo que va del año, ¿cierto? Vamos a ver, y todas las monedas se han fortalecido contra el dólar, lo que es lo mismo, gran parte de las pérdidas que hubieron el año pasado de las monedas contra el dólar se materializó y ahora estamos viendo la vuelta. En la TAM, también es el comportamiento de la TAM, puedo ver que el peso chileno, el peso colombiano, el brasileño real, el sol, todas se han apreciado contra el dólar y probablemente vienen de sendas pérdidas en el año anterior, ¿no? Obviamente el claro underperformer es México con una pérdida de 3.6, pero yo creo que ha sido aún mayor. Entonces yo puedo ver esto es en términos de rendimiento spot, es decir, y también puedo ver los rendimientos de tasa, ¿cierto? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, aquí la tasa del peso argentino, me da un arbitraje bien interesante. Puedo ver y esto obviamente en lo que va del año, es decir, ha pasado todavía muy poco tiempo y este es el retorno que hay en términos de tasa, ¿cierto? Es decir, este es parte del carry que se está haciendo. Entonces yo podría decir que de lo que va del año, 0.72 contra dólar es el arbitraje a favor de recibir tasa en real, pero también puedo hacerlo para que se vea mejor 12 months, ¿no? Los últimos 12 meses, ¿no? Para ver lo que ha pasado. Y aquí está un poquito más claro. Nosotros habíamos calculado que una tasa de Brasil que rendía 13 y te costaba 0.75, te da un rendimiento alrededor de 12.25. Miren, los últimos 12 meses, obviamente, la tasa del real ha estado, el arbitraje positivo a favor del real en solamente tasas de interés es como de 13%. Obviamente reconoce el hecho de que se subieron tasas en diciembre del Banco Central americano y hubo algunos recortes de tasa por parte del Banco Central de Brasil. Entonces, por eso que el arbitraje sigue siendo más jugoso meses atrás que recientemente. Entonces, esto es como para ver un horizonte de 12 meses. Un horizonte en lo que va del año, como habíamos dicho, es muy importante que los rendimientos dependen mucho del tiempo. Es decir, más tiempo pase, se acumula un carry más interesante. ¿Cómo combinamos? Entonces yo podría decir, mira, el real le viene bastante bien y probablemente en un horizonte de 12 meses también le va a ir bien. Entonces puedo con esta estrategia, sabiendo que la tasa de Brasil es muchísimo más alta que la tasa en dólar, puedo ir a esta opción y me va a preocupar en el spot. Entonces voy a buscar aquí year to date de Brasil en real, 2.42%. Y algo me está diciendo que no solamente tengo una tasa más alta en Brasil respecto a la tasa de financiamiento en dólar, sino que aparte el real se ha apreciado casi 2,5% contra el dólar. Por lo tanto tengo una ganancia de diferencia de cambio. En lugar de tener una pérdida que uno podría pensar con un escenario en dólar más fuerte, este año ha pasado, o en los últimos 12 meses se ha pasado lo contrario, ha pasado que las monedas de la TAM estuvieron muy castigadas y que el dólar pierde atractivo y gana atractivo las monedas con rendimientos más altos. Entonces todo se resume en esta ventana que se llama Total Return y aquí veo el rendimiento del real, ¿no? Vemos que el year to date del real está dando 3.2%, bastante interesante. Pero vamos a ver un horizonte de los últimos 12 meses, ¿no? Los últimos 12 meses. Y aquí donde se va a ver bien. Oh, imagínense. 45%, más de 45% de rendimiento en dólares por haber invertido un depósito en reales brasileños y habérselo financiado con dólares americanos sin cubrir el riesgo de tipo de cambio. Pues si hubiéramos cubierto el riesgo de tipo de cambio, probablemente la rentabilidad sería algo menor, pero no creemos que nunca hubiera terminado por sobrepasar este rendimiento. Igual hubieras tenido un rendimiento como de alrededor de 30 y pico por ciento de rendimiento. En el COP igual 20%, en el CLP 14%, en el Nuevo Sol casi 11%. La moneda que no pagó, es decir, la tasa, aparentemente la tasa de interés era interesante, la de México, pero al final los efectos de tipo de cambio fueron más fuertes. Vamos a ver el spot return aquí. El peso mexicano ha caído 14% y en términos de interés yo puedo decir que tenía un arbitraje positivo. Fíjense, interesante porque el peso mexicano tenía una tasa mayor a la tasa americana de alrededor, como dice aquí, de 4.50 y miren que el spot se cayó como 14%. Entonces esto lo que hace es que
toda la ganancia que tuvimos en un arbitraje positivo de tasas a favor del peso mexicano fue completamente erosionada por una fuerte depreciación del peso mexicano, y aquí lo podemos ver, casi alrededor del 10% del rendimiento total de haber invertido en México financiándote en Estados Unidos, básicamente por efectos de tipo de cambio. Entonces, esto es algo muy interesante que analizar. Y se preparó esta plantilla, y en esa plantilla un poco lo que se hace es, a ver, si tomamos financiamiento, ¿cierto? Si tomamos financiamiento en un país, y aquí está la tasa y las fechas, ¿cierto? Aquí debe decir, en vez de financiamiento, debe decir inversión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Yo puedo tomar financiamiento y hacer operaciones de inversión, y puedo tomar, por ejemplo, aquí estamos hablando del año 2000, de 2012 básicamente, 2012, 31 de diciembre contra 31 de diciembre del 2011, y obviamente puedo tomar un nocional de $1.000.000 que a un plazo de un año, este es un año bisiesto, he tenido una tasa de financiamiento de 0,25%. Entonces, esa es la tasa de financiamiento americana. Y a un tipo de cambio inicial, el dólar PEN podría ser 2.696, que nos va a dar un equivalente a 2.696.400 soles. O en ese momento eran nuevos soles. Y yo los invierto, y obviamente al año me dará una tasa como de 4.45. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que se hace es cancelar el financiamiento. Si ya pasó un año, estamos 31 de diciembre del 2012, que vamos a tener un gasto financiero casi $2.500 y un nocional que equivale al monto completo. Entonces, en la cancelación que va a ocurrir, obviamente yo voy a tener un nominal, ¿cierto? Un nominal con una tasa de interés de 4.45, la tasa local, tasa de geografía peruana. Y este monto en soles yo lo voy a convertir a tipo de cambio. Y acá está el tipo de cambio. Si ustedes ven aquí, vamos en la fórmula de rastrear precedentes, vamos a tener que el monto que ha sido invertido, el $1.000.000 por el tipo de cambio en el momento, en el 31 de diciembre de 2011, se han convertido en 2.818.000 soles. Lo puedo convertir a dólar, pero ¿a qué tipo de cambio? Al tipo de cambio final, el que tenemos al cierre de 2012. Y miren lo que nos va a dar. En notional, el monto en dólares ha sido ha obtenido una ganancia de $100.000, ¿cierto? Vamos a poner aquí rastrear presentes para que ustedes lo vean. El monto que tenemos aquí es $100.000 mayor al monto que yo empecé invirtiendo. Puedo calcular algo como holding period return, o sea, el rendimiento del periodo, ¿cierto? Y obviamente también lo podemos evaluar con la TIR. Con la TIR me dice que ha salido una salida de capitales de 1 millón y un ingreso por 1.002.076, que no es exactamente igual al monto de la cancelación. ¿Saben por qué? Porque se van a tener que pagar algún gasto financiero, pero no es algo que nos cambie completamente la dirección del sentido. Entonces yo puedo tener aquí los tres componentes en este ejemplo de Excel que se ha hecho. El efecto tipo de cambio, ¿cierto? El efecto rendimiento de arbitraje de tasas, es decir, hay un arbitraje de tasas favorable a Perú, y obviamente la suma de los dos nos da el rendimiento total. Aquí lo que yo he hecho es exactamente el mismo ejemplo. He utilizado los vínculos con Excel que se explican en otro tutorial, y se hace este ejercicio, el cual es bastante interesante y nos permite tener lógica. Ahora, todas las operaciones tienen que ser contra dólar. No, la verdad es que no. La verdad es que podemos tener diferentes arbitrajes de monedas. Por ejemplo, yo voy a utilizar aquí una opción que se llama Carry Trade. Su arbitraje de Carry Trade. Entonces yo puedo poner aquí la versión antigua, y la versión nueva también la vamos a poner. Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, que he tomado financiamiento. Yo puedo decir, compraste, por ejemplo, reales, ¿cierto? O si quieren reales, compré 100 de reales,
y me financié en dólar, entonces voy a poner aquí dólar, financié por 100, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa estrategia? Sí, bueno, si tú recibiste tasa y estamos hablando del 31 de diciembre de 2015 y vamos a poner dato anual, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí 01, voy a poner aquí 22 y vamos a poner 2016. 16, o sea, 22 de enero del 2016. Y miren el rendimiento, total rendimiento 44%. El Sharpe ratio medido sobre la versión estándar me da 2.47. Inclusive hoy día tengo 5 básicos de exceso o de rendimiento. Entonces está perfecto esta operación de arbitraje, en la que hemos visto en Brasil paga una tasa más alta que la de Estados Unidos, así que esto está en línea con lo que habíamos visto. Estamos poniendo gráfico de un año, es decir, probablemente la línea del real sea una línea pendiente única, y aquí vemos el rendimiento completo, ¿no? Que Bloomberg le dice Cumulative Excess Return. Luego, porque podemos ver bueno, está bien el real contra dólar, pero también podemos ver una moneda que se ha depreciado contra el dólar, así que podemos usar el MEX. Si tenemos 45 ya con el real, veamos cuánto tenemos contra el MEX. Miren el rendimiento que tiene el portafolio, 60%, ¿no? Con un Sharpe ratio de 3.5, bastante atractivo, ¿no? El rendimiento de hoy día es negativo, es decir, el Mexican peso se ha apreciado más que el real brasilero, ambas medidas contra dólar, por eso que es negativo aquí hoy día. Y nada, es el uso de esta herramienta que nos permite evaluar rendimientos entre distintas monedas. ¿Hay alguna mejora que se le puede hacer a este análisis? La verdad es que sí. Tú podrías considerar los precios forward, es decir, cuánto sería la cobertura de estas operaciones. Y probablemente el Excel cambiaría un poco. Entonces, yo aquí lo que he hecho estamos completamente abiertos al riesgo cambiario. Entonces, yo me financio al 31 de diciembre dólares para invertirlos en Perú, y ustedes se fijan que no hay ninguna cobertura aquí. De hecho, este tipo de cambio inicial, el tipo de cambio final son tipo de cambio de spot, de contado. Pero yo podría pactar el mismo día que hago la operación de financiamiento y de inversión, puedo pactar un forward, es decir, cambio este tipo de cambio final que es de 2.55 C2, que no lo sé, en el 31 de diciembre de 2011, y digamos que lo pongo por porque el precio que me dan es, imagínate que sea 2.75, por darle un día, 2.75, es decir, el 31 de diciembre yo te doy un tipo de cambio spot dólar sol por 2.69.6. Y si tú quieres que te dé el tipo de cambio de fin de diciembre del año que viene, o sea que es 31 de diciembre de 2012, te pongo como tipo de cambio 2.75, pero te lo doy en forward, es decir, te lo aseguro. Entonces, en vez de tener riesgo, yo estoy teniendo riesgo cambiario, estoy teniendo ahora menor rendimiento, porque mi tipo de cambio es, en el papel, menor rendimiento, mi tipo de cambio es mayor que el spot, y mayor que el tipo de cambio spot de vencimiento. O sea, probablemente va a sacrificar un poco de rendimiento, pero a favor de que tenga una estrategia segura. Entonces yo puedo poner 2.75, 17.5 de tasa, y miren lo que ha pasado con Holding Period Return. Estos estaban en el orden del 10%, fíjense. Han bajado como al 2%. Sin embargo, este rendimiento no tiene riesgo cambiario, por lo tanto es un win-win para nosotros. Porque es un win porque vas a recibir tasa en el mercado de money market y financiarte también con tasa. La tasa ya está cubierta. Y te estás cubriendo el riesgo FX, el riesgo de tipo de cambio, que no va a ocurrir en este caso, porque tú ya tienes una cobertura. Y nada, este era un poco el ejercicio de arbitraje. Tenemos otra ventana interesante también que un poco nos cuenta lo mismo, que es, yo lo puedo poner aquí, Carry, cuando a veces uno no recuerda bien el nombre. Aquí básicamente tienes esta, ¿no? FXSW, y aquí también tenemos varios ejemplos, ¿no? Esta línea básicamente es la que yo les comentaba, ¿no? Una línea de compras y vendes de una posición, y tú luego tienes una suerte de indicativos, es decir,
Una es la tasa spot, pero también tienes una tasa de, de arbitraje. Entonces las dos te van a dar una muy buena combinación y un buen escenario. Y yo creo que sería todo por el ejemplo de arbitraje. Bueno, básicamente en estos ejemplos lo que se busca es una primera aproximación de lugares donde se financian a tasas bajas y luego se invierte en tasas altas, en países de tasas más elevadas. Y luego hacemos el ejercicio y un poco desagregamos cuál es el componente de tasas, cuál es el componente de tipo de cambio que hubieron en la rentabilidad para este tipo de operaciones al final. ¿Cierto? Entonces yo me despido. Cualquier duda, por favor, nos comentan por la vía regular. Espero que les haya gustado el video tutorial. Un saludo.